Estamos con Agustín Zanotti, estamos con el doctor Agustín Zanotti, bien, que nos va a hablar de algo, de una investigación que estuvimos haciendo en estos 2 últimos años en la Universidad de Villa María, bien, pero particularmente nos va a hablar de algo que seguramente va a trascender lo que es el ámbito propio de la propia universidad. Bueno, Agus, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, Agus. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Un placer estar de vuelta con ustedes. Bueno, contanos, Agus, un poquito qué de lo que estuvimos viendo en este último tiempo te llamó la atención en función de las formas de estudiar que tienen los, valga la redundancia, los estudiantes universitarios con tecnología, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como bien mencionabas, Mauri, fue una investigación que estuvimos realizando durante los últimos 2 años, 2024-2025. Y bueno, un poco la pregunta tenía que ver con cómo se van transformando las formas de estudiar, en este caso de los estudiantes de la UNBM, porque bueno, como todos sabemos, hay una serie de transformaciones que se han venido dando en los últimos años, y que se profundizaron con la pandemia, se ha discutido mucho, sí, ¿no? Que marcaron, por un lado, bueno, lo que se conoce como la plataformización de la educación, ¿no? Cada vez más estudiamos a través de plataformas digitales, estudiamos a distancia, o la misma presencialidad ya no es una presencialidad a veces cara a cara, sino que también puede ser presencialidad como estamos nosotros ahora, ¿no? Exactamente. En una videollamada, ¿no? En una instancia, digamos, sincrónica. Y lo que vimos es que después de todo eso, como que ya era un montón, digamos, la pospandemia, bueno, vino el boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que volvió a sacudir a todas las instituciones en general, ¿no? Y a las relaciones sociales, etcétera, pero muy particularmente también a las prácticas educativas, a las formas de estudiar, a las formas de enseñar, a las formas de aprender. Entonces un poco sentíamos que necesitábamos herramientas, o necesitábamos como sondear, digamos, por dónde estaba yendo todo este proceso. Entonces, realizamos una investigación que fue primero una encuesta que se realizó a los estudiantes de la UNBM. Pudimos hacer una encuesta bastante amplia con unos 600 casos que tenía, digamos, población de casi todas las carreras de la universidad, las carreras de licenciatura, y después hicimos una instancia como para profundizar los resultados que tenía que ver con grupos focales. Y ahí por ahí el componente que nos interesó innovar es tratar de utilizar la tecnología para hacer los grupos focales. Entonces hicimos grupos focales a través de WhatsApp, que también es una metodología, digamos, innovadora en este sentido, porque como todos sabemos, el WhatsApp ya es parte de nuestra vida, todo el mundo lo tiene, es una herramienta muy accesible y que te permite también ir respondiendo en el tiempo libre, ¿no? Cuando tenés un ratito, podés ir respondiendo. Entonces, bueno, ahí preguntamos sobre varios temas, pero en particular sobre cómo era el vínculo que se iba dando entre los estudiantes y la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y una cosa interesante es que cuando nosotros hicimos la primera parte, que en el 2024 fue de la investigación, todavía el uso de IA estaba en torno a un 50% de los estudiantes aproximadamente. Pero cuando al año siguiente hicimos los grupos focales, ya prácticamente la totalidad de los estudiantes nos decían que habían incorporado diferentes herramientas de IA a su vida cotidiana y a sus prácticas cotidianas de estudio, ¿no? Entonces eso también marca como en un periodo de tiempo muy corto, o sea, un año. En un año ya todo el mundo estaba usando la IA. Y otra cosa que nos sorprendió es la naturalización de este fenómeno, como que ya era casi como algo que ni debíamos preguntar, porque era como la forma normal de estudiar, la forma normal de acercarse, digamos, a ciertos temas. Y ahí, profundizamos un poco, digamos, sobre para qué la utilizan. Y un poco nosotros que somos docentes o investigadores también más o menos la utilizamos para las mismas cosas. Pero básicamente para buscar información, para resumir información, a veces también para traducir información que está en otros idiomas. Veíamos que los estudiantes tenían como una necesidad por ahí a veces de crear esquemas o de simplificar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciertas prácticas de estudio tradicionales también, ¿no? Hacer un esquema, resumir, o incluso para generar ideas disparadoras para escribir algún trabajo. O mismo para la escritura de textos, ¿no? Que es algo que sabemos que las herramientas de IA generativa
son muy buenas escribiendo textos. Y también, bueno, en algunos casos, una cosa que nos llamó mucho la atención y que lo hemos visto también en otros relevamientos posteriores, es que dicen que la IA es como una suerte de tutor o como de profesor, claro, ¿no? 24/7, que los acompaña, ¿no? Cuando te surge una duda, lo pones ahí en alguna herramienta tipo ChatGPT o Gemini o la que sea, hay varias que podemos usar, y obtenemos una respuesta rápida, personalizada, ¿no? Adecuada, con los ciertos riesgos también que esto genera, porque sabemos que la IA requiere también como un proceso de aprendizaje para que uno se empiece también a dar cuenta, digamos, cuando si esas respuestas, digamos, tienen una cierta base de factual, ¿no? Si tienen fuentes. Hay como todo un entrenamiento también en el uso de la IA que a uno le permite ver si esas respuestas que obtenemos son de buena calidad, por decirlo de algún modo, o no. Exactamente. Y la pregunta ahí es si los estudiantes tienen esas habilidades, esas destrezas que les permiten, ¿no? Darse cuenta, porque evidentemente los profes que conocemos por ahí el programa de nuestra materia, conocemos los temas, rápidamente nos podemos dar cuenta, ¿no? Hay una discusión ahí de las alucinaciones de la IA, que las IAs a veces pueden generar respuestas que parecen adecuadas, pero no lo son realmente, ¿no? Que inventan, digamos, cosas que no existen, etcétera. Entonces, ahí también aparece como una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Claro. Por un lado... O también la jerarquización, ¿no? Porque la información que se obtiene a través de las respuestas que generan, digamos, los chats, es parte de toda la información que se produce, digamos, dentro de Internet, y hay como una especie de jerarquización de determinados autores y se desplaza a algunos otros, ¿no? Y yo creo que por ahí, al no tener conocimiento frente a eso, por ahí si nosotros hacemos un escrito, le ponemos un prompt, ¿no? Y dejamos, ¿no? esa posibilidad, probablemente no haga un escrito con los autores que son más buscados o que por ahí tienen algún tipo de mirada específica, y se deja de lado otros autores que a lo mejor tienen otro tipo de forma de analizar el mismo fenómeno, ¿no? De otra manera distinta, ¿no? Por ahí corremos el riesgo de eso, ¿no? De ciertos sesgos, ¿no? Académicos, digo. Sí, totalmente. De hecho, es un tema que se discute mucho, el tema de los sesgos de la IA, porque en general sabemos que, digamos, estas herramientas tienen un proceso de entrenamiento donde se les da un cierto corpus de contenido muy grande, muy vasto, pero que en general está compuesto por fundamentalmente contenidos en inglés y contenidos que son del norte global, ¿no? Entonces, muy seguramente la IA nos va a tender a responder prioritariamente con algunos autores canónicos, o quizá no hay tanto problema si uno pregunta cosas generales. Exacto. O sobre autores que son como clásicos de una disciplina, pero si le pedimos sobre autores locales, podemos hacer el experimento rápidamente, vamos a ver que tira o cosas muy generales o cosas desactualizadas, o muchas veces incluso inventa, por ejemplo, libros que no existen, artículos que no existen. Eso es muy habitual en el uso de la IA en la educación. ¿Sí? Si a un estudiante le presenta una monografía y uno va a ver esas referencias, muy probablemente algunas no existen. Si uno las pone en Google, son referencias inventadas por la IA, ¿no? Tienen que ver con esto que decíamos antes de las alucinaciones. Y eso un poco tiene que ver con que la IA, cuando no lo sabe, lo inventa, ¿no? Un poco, o sea, tiene que responder. Bueno, claro. Pero la lógica es seguir la conversación, ¿no? Bueno, algunos estudiantes también a veces bueno, no es algo para no generar el vacío. Claro, en una situación de examen hay que llenar de algo más. Claro, exactamente, llenar, como una radio. No hay que decir algo. Claro, no hay que dejar el silencio, hay que decir algo. Bueno, comentamos a la audiencia que estamos conversando con Agustín Zanotti. Agustín, bueno, hace rato que viene trabajando temas que tienen que ver con tecnologías. Y en la última parte también con tecnologías de educación, ¿no? O más de eso en particular. Agustín, quería hacerte una digamos, en los resultados de qué es lo que están utilizando, ¿bien? Dentro de lo que están utilizando aparecen seguramente algunas aplicaciones, ¿o no? Es decir, ¿qué están utilizando puntualmente o cuáles chats están utilizando son los más habituales? Bueno, en general las herramientas que más aparecen tienen que ver con las herramientas más populares. Bien. O más generales que Bien. Tienen que ver con la IA.
como les mencionaba, por ejemplo, el caso de ChatGPT o de Gemini, que son herramientas que existen en versión gratuita, existen también versiones más completas que son pagas, digamos, con pago de suscripciones, pero tienen versiones gratuitas y que además son herramientas muy versátiles, en el sentido de que no solo nos permiten crear textos, ustedes saben, han ido incorporando un montón de funciones, por ejemplo, crear imágenes, ahora hasta crear temas musicales, el otro día veía que ha incorporado Gemini, y también tienen funciones que son más quizá orientadas hacia la práctica educativa o de investigación, como por ejemplo las funciones de investigación profunda, ¿no? Donde uno le puede pedir que me busque información sobre un tema, que me busque autores, ¿no? Y que me presente un tema de una forma parecida a lo que sería como una monografía, ¿no? Que me incluya diferentes perspectivas, etcétera. Y en ese tipo de respuestas, se dan un poquito más de tiempo, digamos, en la interfaz, en la pantalla, aparece, digamos, como está pensando, como simulando, digamos, el procesamiento de los datos, y aparece una respuesta que probablemente ya no es sobre los sesgos de toda la base de datos, sino que va haciendo algunos recortes. ¿Es así o no? Claro, exacto. Tienen que ver con que tiene más, digamos, más tiempo de procesamiento, ¿sí? Y además también ha adquirido la IA en los últimos años la habilidad que ya está también muy normalizada de buscar en Internet, ¿no? Entonces de ir actualizando, de ir ampliando en función de lo que uno le va pidiendo. Y también en algunas áreas particulares se puede utilizar para hacer procesos de cálculo, por ejemplo, ¿no? Pedir que resuelvan ecuaciones o pedir que resuelvan algún tipo de problema matemático, etcétera. También en algunas áreas se puede utilizar para eso, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente del lado de los profes nos pone como en un dilema, ¿no? De que tenemos que cambiar las formas de, por un lado, trabajar con los estudiantes. Exacto. Y por otro lado, evaluar a los estudiantes, ¿no? Porque evidentemente la clásica monografía es algo que la IA lo puede resolver con bastante facilidad, y más allá de eso, ya como profes no nos permite dar cuenta de si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Si el estudiante que está atrás de ese texto, de esa presentación, cada vez es más difícil darse cuenta si esa es una presentación realizada por el estudiante, digamos, en un procesador de texto o con la ayuda de la IA. Más allá de eso, yo, digamos, mi postura, y creo que en el equipo hay una discusión en relación a... ¿Cómo? No, que hay una discusión en relación a eso, digamos, y hay algunos acuerdos. Sí, claro, y en función de eso que están comentando, digamos, los docentes, digo, de una perspectiva general, digamos, ¿no? Sí. ¿Están predispuestos a usar estas nuevas herramientas, digamos, para generar nuevas condiciones, como ustedes decían, de evaluación, de dictados de clases, ¿no? Que es una nueva forma de aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que la experiencia de lo que hemos visto con los docentes es que, por un lado, se ven en la necesidad de saber más, ¿no? De capacitarse, porque nosotros que por ahí hemos visto varias oleadas ya de innovaciones tecnológicas, de desarrollos tecnológicos impactar en diferentes instituciones educativas, genera esto de que los estudiantes casi siempre aprenden a utilizarlas antes que los docentes, ¿no? Claro. Porque son más jóvenes, porque tienen quizá una actitud más de aprendizaje entre pares, de experimentación, que eso también es algo que salía mucho en nuestro estudio. Sí. Esto de ir aprendiendo en grupos, ¿no? De ir pasándose la información, de decir, bueno, esta herramienta es mejor que esta otra. Entonces los estudiantes rápidamente se hacen del uso de ciertas destrezas para utilizar estas herramientas. No en todos los casos, pero sí es algo que vimos en este caso en particular. Y los profes, por un lado, para no verse desbordados también, decir, bueno, necesito saber más, y sobre todo necesito tener algún criterio, ¿no? De cómo utilizar, en qué contextos sí, en qué contextos no. Me parece que en términos generales hay una actitud de que esto ya no se puede prohibir, ¿no? Porque por un lado ya es como una ola que nos pasó por encima. Me parece que es algo que ya se ha vuelto una herramienta más, que se utiliza masivamente, etcétera. Entonces ya la pregunta no es si se usa o si no se usa, sino cómo se usa, para qué se usa, con qué criterios, ¿no? Me parece que un poco la discusión tiene que ir por ahí. Y una de las cosas que vimos en el estudio que nos pareció bastante significativa es que los mismos estudiantes están pidiendo esto, están pidiendo criterios que les permitan saber en qué contextos están haciendo un buen uso de la IA, ¿no? Incluso principios éticos. Dicen, bueno, la universidad me tendría que decir
hasta dónde ¿Cómo? yo puedo usar la IA, Exacto. cómo usarla, Exactamente. cómo utilizarla y no a lo mejor que no constituya como un fraude en Claro, el examen, porque también se da como esta sensación de estar cometiendo como un fraude, ¿no? Porque Tal cual. decís, bueno, pero bueno, habría que ver si también se redefine en un sentido más integral, ¿no? El criterio de cómo vamos a evaluar, porque yo creo que son herramientas que no deberíamos descartar y que deberíamos incorporarlas, porque nos dan posibilidades nuevas y porque después los estudiantes cuando salgan a su ejercicio profesional, muy seguramente las van a tener que utilizar en el día a día. Tal cual. ¿Sí? Entonces me parece que la universidad tiene que ir por ese camino, y obviamente no son procesos fáciles, ¿no? Pero bueno, creo que se va avanzando en la construcción de ciertos criterios o de ciertos consensos en ese sentido. Y también otra cosa que me parece sumamente significativa y que los estudiantes también advierten es la pérdida de habilidades que puede venir de la mano de la IA, ¿no? Por Esto de ejemplo, decir- Agus. y esto de decir, bueno, antes yo buscaba información en internet y a lo mejor tenía que buscar en diferentes lugares, en catálogos, tenía que ir a la biblioteca, ¿no? Tenía que ver cuál era la bibliografía más relevante sobre un tema para pensar un trabajo, etcétera. Y ahora me lo resuelve todo ChatGPT, ¿sí? O mismo las habilidades de escritura, que son habilidades muy básicas y que sabemos que a veces ya de la secundaria vienen como con situaciones de cierta dificultad, y que eran habilidades que por ahí se ejercitaban mucho en la vida universitaria, decir, tengo que escribir un texto, tengo que escribir una monografía, y ahora esto se delega, ¿no? Entonces aparece como esta idea de la delegación cognitiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando las cosas que antes yo las hacía de primera mano, ahora las hago con ayuda de la IA, ¿no? Porque tampoco es que las hace la IA me ayuda, pero a veces me ayuda mucho. Bueno, de que, voy a de que tirar yo- un ejemplito que me pasó recientemente. Sí, El turno de examen, particularmente. Hay una estudiante que rindió, bueno, aprobó, está. Y la pregunta nuestra, como profes, es, bueno, ¿pero cómo estudiaste? O sea, ¿cómo estudiaste? Bueno, ella reconoció claramente que estudió utilizando ChatGPT, y que lo que hacía puntualmente era subir los textos, compartir los textos, hacerle preguntas, que la misma conversación fuera generando digamos, un recorrido primero, después a modo de conversación, algunas preguntas para ir repasando, etcétera. Y tiene un poco que ver con esto que nos señalaba Agustina ahí, por eso lo traigo como colación. Entonces nuestra pregunta fue puntualmente, a mí me da como cierta curiosidad, cuando ya sabía que estaba aprobada y todo esto, bueno, ya esto es fuera de la nota o de la calificación en particular, pero bueno, nos dimos cuenta que le había costado bastante aprobar el examen. El examen. ¿Bien? Porque era como una lectura bastante superficial, ¿no? Es decir, tenía un conocimiento de los temas, de los autores, etcétera, pero era como bastante superficial. Digamos, una lectura que tranquilamente tiene que ver con la forma en la cual preguntó y claramente la forma en la cual le respondió, ¿no? Entonces vienen como todas las instancias, ¿no? Decir, bueno, pero vos tomás nota, vos cuando estás en clase tomás nota, haces preguntas, luego cuando tenés los textos, haces resumen, no haces resumen, lo discutís con tus compañeros, y ahí fue como tornándose, ¿no?, esta discusión de decir, bueno, ¿cuáles son los procesos complejos que entran en juego acá, ¿no? Que tienen que ver ya también con la discusión entre pares, la discusión entre estudiantes. Quizás por ahí vino la idea, ¿no? Ella reconoció, dice, bueno, yo por ahí no, yo me estoy dando cuenta de un estudiante que está ya entrando a tercer año y es como que hacen un quiebre ahí, ¿no? Sí. Es decir, ahí los estudiantes hacen un quiebre. Entonces dicen, bueno, la UNI me da posibilidades, ¿bien? O sea, me da alternativas que tienen que ver con ir a los grupos de lectura, con ir, ¿no? O con juntarse a estudiar, o, como decía Agustín, bueno, antes iba a la biblioteca, etc. O sea, espacios en los cuales vos te juntás con otro y discutís los temas, ¿no? Entonces, esta cuestión más solitaria de una conversación que se alimenta en función de lo que yo le estoy preguntando, bueno, es una de las situaciones complejas, pero diría que es una situación bastante cotidiana en nuestros estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que conocer como profes eso para poder también brindarle algunas herramientas, no, como decía Agustín, desconociendo que esto existe, sino para decir, bueno, esto es parte del proceso,
pero me parece que para seguir, para tener otro rendimiento dentro de la universidad o de una carrera en particular, tenés que hacer otro tipo de procesos más complejos, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que, bueno, obviamente coincido con lo que planteás y me parece que por un lado esto que mencionabas, las instancias de encuentro, las instancias de trabajo en grupo, las instancias de esto de generar por ahí un pensamiento crítico, una puesta en común, me parece que eso sigue estando dentro de lo valioso, ¿no? Sobre todo también de la educación, cuando puede ser en una situación de copresencia, ¿no? La presencialidad en ese sentido no puede ser reemplazada, ¿no? Está siendo irreemplazable, más allá de que las tecnologías pueden ayudar en un montón de sentidos. Seguramente. Hay ciertas instancias como bueno, los exámenes orales también, ¿no? Es algo que el viejo examen, ¿no? La forma quizá más tradicional de examen, que es el tomar un examen oral, porque ahí hasta ahora aparece donde está la persona sin asistencia. Digamos, Exacto. Así que me parece que, bueno, hay muchas opciones, más allá de que me parece que realmente la IA está marcando como un cambio, una transformación muy profunda en las formas de hacer casi todo lo que hacemos, ¿sí? Se ve incluso en lo que es la industria tecnológica, como las formas, por ejemplo, de programar, que antes muy poca gente sabía programar y eran conocimientos muy específicos y muy difíciles de adquirir. Hoy también de la mano de la IA se están masificando cada vez más. Hay todo como una reconversión del mercado laboral que tiene que ver también con el impacto de estas herramientas, pero en el ámbito educativo particular, digamos, hay una frase que escuché el otro día que a mí me parece sumamente, que condensa un poco esta discusión y que me parece sumamente provocativa, que dice, nunca fue tan fácil aprobar y tan difícil aprender. Tal cual. Nunca fue tan fácil aprobar y tan difícil aprender, en el sentido de que pero con la IA yo puedo resolver un montón de cosas, ¿no? Puedo rápidamente generar textos, generar respuestas, puedo poner en los foros lo que me está pidiendo el profe, etcétera, ¿no? Pero todo ese proceso quizá mucho más ríspido, ¿no? De ir procesando, digamos, un tema, un conocimiento. Claro. Por ahí las plataformas, hay un concepto que se usa mucho en las plataformas digitales, que es la de la experiencia sin fricciones, ¿no? Es que todo me va llevando como por una cosa muy amigable, donde siempre tengo razón, siempre se valida lo que pienso, etcétera, ¿no? Y el aprendizaje es un camino, ¿no? Con muchas fricciones. Es un camino con bastante obstáculos, digo. No es una carrera de obstáculos, tal cual. Yo creo que estudiar es una experiencia con muchas fricciones, ¿no? Tal cual, exactamente. Leo un texto, no lo entiendo, me quedo empantanado, me enojo, ¿no? Exacto, vale la metáfora, claramente. Entonces me parece que por un lado la IA me parece que ayuda más al que ya sabe de antes o al que sabe hacer las cosas de una forma tradicional que al que está aprendiendo a hacerlo por primera vez, ¿sí? Entonces en ese sentido también es problemático el tema de la IA, porque evidentemente si yo lo puedo hacer con IA es muy difícil que quiera hacerlo de una forma tradicional. En cambio el que ya lo aprendió a hacer de una forma tradicional ya tiene como ciertos juicios, ciertos criterios, ¿no? Y un conocimiento de fondo que le permite moverse quizá con mucha más fluidez en el mundo de la IA, ¿no? Coincido plenamente con lo que decía Agu en esto y digo porque hay como lo que uno nota en las aulas, ¿no? Porque uno incentiva también el uso de la herramienta, digamos, como una forma, digamos, de aprendizaje, pero lo que notamos es que hay como una falta de uso pedagógico, ¿no? O sea, ellos lo usan para muchos aspectos, para hacer imágenes, música, como vos decías, pero al momento de realizar una tarea o algo más académico, es como que ahí hay que orientarlos un poco más con respecto a cómo se debe utilizar la herramienta. Y bueno, y estamos ahí los docentes tratando de capacitarnos, de incluso meternos, ¿no? De lleno para ir tocando cosas, ¿no? Jugando un poco, una parte muy lúdica, como para ver que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque uno va avanzando y de repente dice, wow, ¿qué es lo que hice, no? Pero es alguien, en este caso la persona,
que le está dando la dirección, ¿no? Y eso me parece clave, es lo que vos estás mencionando, ¿no? ¿Quisiera cerrar, Agus, con algo en particular, con alguna otra idea? Sí, bueno, no, un poco acordar con este planteo, me parece que todos estamos en la misma. Esto que mencionabas de que todos vamos experimentando, ¿no? Es como un proceso también donde vamos haciendo como un poco de ensayo y error también, y en ese proceso vamos aprendiendo y vamos descubriendo también los límites de las herramientas, para qué nos sirven, para qué no nos sirven. A veces también hay como una cosa que quedamos como maravillados, ¿no? O que quedamos como, es decir, bueno, mirá todo lo que pude hacer con la IA y al otro día volvés a leer el texto y te das cuenta de que en realidad no era tan bueno como parecía. Claro. O sea, hay como un cierto, lo que se conoce como un hype en la jerga tecnológica, ¿no? Como un momento de éxtasis de la IA, que creo que también, por un lado, se va a ir un poco decantando también en la medida en que, aprendamos a convivir un poco más con estas herramientas, aunque por otro lado es verdad que también es una tecnología que se sigue desarrollando, ¿no? Que no se ha estancado, sino que cada vez más también, sobre todo las empresas del sector tecnológico, que como ustedes saben, además, bueno, esa es otra discusión que quizá da para otra columna. Bueno, porque ¿quiénes son los que están detrás? El cierre tenía que ver con esto, porque en ¿Quiénes son los realidad que están atrás lo vamos de esto, a tener, ¿no? Agustín, como columnista. Sí, ¿Está? O sea, claro. esta entrevista era de alguna manera para presentar a la comunidad donde estamos como estamos, ¿no? Agustín como un futuro columnista que se va a sumar con temas que tienen que ver con esto. Con la tecnología. Con la tecnología, exactamente. También para acompañar un poco la otra versión que tiene que ver más con lo lúdico, con la tecnología de Lucio Rojas. ¿Bien? Exactamente. Bueno, gracias, Agus. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un placer sumarnos. Y bueno, ya quedo comprometido entonces para después seguir profundizando sobre un poco sobre esto. Claro. Quieres estar atrás de toda esta de la guía, ¿no? Exactamente. Hay mucho ahí para discutir también. Totalmente, Agus. Así que anótalo porque no te olvides.